Son los ángulos. Siempre se cumple que cualquier triángulo, por ejemplo, tú puedes graficar tu triángulo y con tu transportador mides cuánto mide cada ángulo, ¿ok? Y al final siempre, no importa qué triángulo sea, siempre estos tres ángulos, ¿cuánto van a sumar? Van a sumar siempre 180. Y esta es una de las principales propiedades que hay en un triángulo, ¿ok? Siempre los ángulos suman 180 grados. Vamos a ver ahora qué pasa. Vamos a clasificar a los triángulos. ¿Por qué? Porque el triángulo más típico que todo el mundo dibuja es así. Pero hay tipos de triángulos según sus ángulos, ¿ok? Vamos a ver el primer triángulo. Se le llama triángulo acutángulo. ¿Qué te dice el triángulo acutángulo? Es el más conocido, ¿ok? El que se grafica así. Que se cumple que tanto el ángulo alfa, beta y teta, los tres ángulos deben ser menores que 90 grados. O sea, mejor dicho, ángulos agudos, ¿ok? Listo. Ahora, el otro tipo de triángulo que existe, según sus ángulos, es el triángulo rectángulo. Yo ya no quiero que los ángulos sean menores que 90. Yo quiero tener un ángulo que vale 90, ¿ok? Para formar un ángulo que vale 90 se llama triángulo rectángulo, o sea, tiene un ángulo recto, ¿ok? Y se le conoce a este ángulo con un cuadradito, que eso significa que vale 90 grados, no te olvides, ¿ah? Tenemos un ángulo recto. ¿Por qué? Porque es como si fuera una esquina, ¿cierto? Muy bien. Y el último triángulo, que es el que menos se suele ver, es el triángulo obtusángulo. Te dice que el ángulo alfa debe ser mayor que 90 grados, o sea, un ángulo obtuso. ¿Cómo se grafica un triángulo obtusángulo? Allá. Yo sé que si graficara así, fuera 90 grados, ¿cierto? Como yo quiero que sea mayor que 90 grados, no lo grafico parado, sino lo echo un poco y listo. Ya este ángulo se sobreentiende que es mayor que 90, ¿sí? Listo, ahora vamos a ver los problemas. El problema número 1 te dice que tenemos un triángulo, así que graficamos un triángulo, ¿ok? Profesor, ¿qué tipo de triángulo me dice? No lo sé, así que grafico al más típico, ¿ok? Al triángulo acutángulo. Y te dice que dos ángulos, este símbolo significa ángulos, no te olvides, ¿sabes? Te dice de dato que dos ángulos valen 60 y 80, o sea, digamos que él vale 60 y digamos que él vale 80. ¿Qué te piden hallar? Te piden hallar el tercer ángulo, o sea, alfa, y luego clasificarlo. Profesor, ¿cómo yo voy a hallar alfa? Ah, atento. Yo sé que la suma de los tres ángulos, ¿cuánto debe ser? 180. Entonces digo lo siguiente, alfa más 60 más 80, o sea, una ecuación. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Como los tres ángulos suman 180, lo igual a 180 por ser un triángulo. ¿Ok? 60 más 80 simplemente 140. Y ahora el 140 pasa a restar y simplemente tengo que alfa vale 40 grados. Y listo, ya llegué cuánto vale alfa. Alfa vale 40 grados. Y como todos los ángulos son menores que 90 grados, ¿cómo se llama ese triángulo? A ese triángulo se le llama triángulo acutángulo. Exacto, triángulo acutángulo, ¿ok? Y listo, ya cuánto vale el ángulo y ya lo clasifiqué. ¿Y así está correcta el dibujo de un triángulo acutángulo? Sí, así es, ¿verdad? Entonces todo está correcto. Listo, problema número 1. El problema número 2 te dice que tengo un triángulo, así que grafico un triángulo. Profesor, ¿qué tipo de triángulo? Y te dije, el más típico y que siempre se grafica es así, ¿verdad? Un triángulo, el normal, por así decirlo. Y te dice que los ángulos miden 30 y 70, así que le pongo de dato que un ángulo es 30 y cualquier ángulo, cualquiera, digamos que le pongo en la acá 70. ¿Qué te piden allá? El tercer ángulo, alfa, y te dicen clasificarlo. Profesor, ¿es necesario que este mide 30 exacto? No, no te dice que grafiques exacto, solamente te piden hallar el otro ángulo, alfa, y clasificarlo. Así que solamente es un aproximado nada más. Decimos que alfa más 30 más 70, por ser un triángulo, la suma de los tres, ¿cuánto debe ser? 180 grados. Y eso me va a servir para hallar el otro ángulo. 30 más 70, 100. Decimos que alfa más 100 es igual a 180 grados. El 100 que está sumando pasa restando y alfa vale 80. ¿80 qué? 80 grados. Muy importante ponerle los grados, ¿ok?
Listo, te pide ya el tercer ángulo. El tercer ángulo vale 80, o sea, él vale 80. ¿Y qué también te pregunta? Te dice que lo clasifiques. ¿Ok? Que lo clasifiques. Como todos son menores que 90, ¿cómo se llama ese triángulo? Ese triángulo se llama triángulo acutángulo, ¿verdad? Y listo, entonces tú entenderías todo. Hola, profesor. ¿Qué pasa si el triángulo me hubiera salido obtusángulo? Ah, la gráfica estaba mal. Aunque no te preguntan la gráfica, te preguntan el ángulo y el tipo de triángulo. Pero si la gráfica está mal, si hubiera sido obtusángulo, así no es la gráfica de obtusángulo. ¿Qué se recomienda? Al costado cambiar, ¿ok? Luego vamos a ver casos en los cuales sí tengamos que cambiar, ¿ok? Listo, problema número 2. Problema número 3 te dice ahora que los ángulos miden 20 y 100. Profesor, grafico mi triángulo como siempre, sí. Pero ten cuidado. Si es 100 grados, yo sé qué triángulo es. Un ángulo obtuso, ¿verdad? Va a ser un triángulo obtusángulo. Entonces no te recomiendo que lo grafiques por graficar. Si tú te das cuenta con anticipación, mejor grafícalo bonito. Hay problemas más adelante que sí va a ser necesario graficarlo bien, así que hay que irnos acostumbrando, ¿ok? El de 100 no es necesario que mida 100 exacto, pero más o menos yo sé que primero grafico una línea como siempre. Pero como es obtuso, yo sé que así es 90, ¿verdad? Como dice que es 100, que sea un poquito más grande, o sea, por acá. ¿Ok? Y listo, ahora sí cierro mi triángulo. ¿Ya? ¿Es necesario, profesor? Te recomiendo que te vayas acostumbrando a hacerlo así. ¿Por qué? Porque más adelante sí va a ser totalmente necesario que hagamos el triángulo bien. Ahora, dice que vale 100, a él le pongo 100. El otro sí normal, 20 a cualquiera de los dos, 20. O sea, no es necesario que mida 100 exacto, pero que se parezca, o sea, que sea obtuso. No lo puedo graficar como agudo, debo graficarlo como obtuso. 100, 20 y él no sé cuánto vale, a él le pongo alfa. Y listo, como siempre, te piden hallar el otro ángulo y clasificarlo. Ponemos nuestra ecuación, ¿verdad? Alfa más 20 más 100, esto dice que es 180. Siempre los tres ángulos en un triángulo van a sumar 180 y listo. Yo sé que él sería entonces 120 es igual a 180 y simplemente el 120 que está sumando pasa restando. Alfa vale 60 grados. Y tengo todo entonces. Ya hallé cuánto vale el otro ángulo y qué tipo de triángulo es. Por tener un ángulo obtuso, automáticamente se transforma en un triángulo obtusángulo. ¿Ok? Obtusángulo. ¿Listo? Problema número 3. El problema número 4 te dice lo siguiente. Te dice que tengo un triángulo rectángulo. Entonces ya sabes, ¿ah? No te piden la gráfica, pero hay que acostumbrarnos. No lo voy a graficar por graficar. No lo voy a graficar como un obtuso. Un triángulo rectángulo, su mismo nombre dice que debe ser un triángulo recto, ¿verdad? Graficamos un triángulo, por ejemplo, así, ¿ok? Ya sabemos que un ángulo recto es un ángulo que forma 90 grados. O sea, como si fuera la esquina de algo, ¿ok? Acá tenemos el triángulo de 90 grados, ya cumplimos este dato. Y te dice que un ángulo es 50. Listo, cerramos el triángulo. Y a cualquiera de los dos le pongo 50. Me da lo mismo, ¿ok? Pongo ahora que digamos que este ángulo es 50. ¿Qué me piden hallar? Me piden hallar cuánto vale el otro ángulo. Ya no clasificarlo, porque ya te dicen de dato cuál es el triángulo. Solamente te dicen, hay el otro ángulo. Le pongo una letra. Yo en este caso le pongo alfa. Tú le puedes poner la letra que quieras, ya sabes, ¿ah? ¿Y qué hacemos? Como siempre, si decimos que la suma de los tres, o sea, alfa más 50 más 90, ¿esto cuánto debe sumar? Debe sumar todos 180 grados. ¿Listo? 50 más 90 sería 140, entonces me quedaría que alfa más 140 grados es igual a 180. Si pasa a restar, simplemente me queda que alfa vale 40 grados. Como te digo, no importa cómo grafiques el triángulo, igual te va a salir 40. Pero hay que irnos acostumbrando a graficarlo bien, ¿ok? Porque hay problemas que sí es necesario graficarlo como dice. Si es rectángulo, rectángulo. Si es obtusángulo, graficar un ángulo obtuso, ¿ok? Listo, problema número 4. Bien, el problema número 5 te dice grafica de nuevo un triángulo rectángulo. Entonces ya sabemos cómo graficar un triángulo rectángulo, ¿verdad? Un triángulo rectángulo debo de formar primero un ángulo recto, o sea, como si fuera una esquina.
Aquí está mi esquina que vale 90 grados. Ya sabes que este cuadradito significa que es 90 grados. Listo, y como es un triángulo, cierro, pues, ¿no? Para formar los tres lados. Te dice que un ángulo vale 20. Esto es dato, ¿ah? Te dice que un ángulo vale 20. Le pongo que él vale 20. Y ahora sí, te piden hallar el otro ángulo. A él le pongo alfa. ¿Cuánto vale alfa? ¿Qué tengo que hacer? Mi ecuación. ¿Qué digo? Los tres ángulos suman 180. O sea, alfa más 20 más 90 es igual a 180 grados. ¿Listo? 20 más 90 sería 110. Bajo el alfa, bajo el 180. Y el 110 pasa a restar. Quiere decir que alfa simplemente vale 70 grados. Y listo. Ya sé cuánto vale alfa. Problema número 5. Bien, problema número 6 te dice que dos ángulos en un triángulo miden 50 y 40. Profesor, 50 y 40 son agudos, ¿verdad? Sí. Pareciera que es un triángulo agudo. Un triángulo acutángulo, ¿verdad? Pareciera. Vamos a ver. A ver. Te dice que en un triángulo, ok, graficamos mi triángulo, te dice de dato que dos ángulos son 50 y 40. Ok, listo. Entonces le ponemos simplemente, aquí le pongo 50 y digamos que acá le pongo 40. Pero mira lo que pasa. Dice que ya en el tercer ángulo, ok. Hallamos el tercer ángulo. El tercer ángulo, ¿cómo lo hallamos? Con mi famosa fórmula, ¿verdad? Alfa más 50 más 40. Yo sé que todo esto debe dar 180 grados. 50 más 40 es 90, profesor. Y simplemente el 90 pasa a restar. Alfa vale 90 grados. Muy bien, ya hallé el tercer ángulo, que es lo que me piden. ¿Qué más te dicen? Clasifícalo, ¿ok? Clasificarlo. Decimos, como tiene un ángulo de 90 grados, es un triángulo rectángulo, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Así se grafica acaso un triángulo rectángulo? No, ¿verdad? Entonces te das cuenta que no era necesario graficarlo correctamente, pero nosotros, como estamos practicando, vamos a graficarlo como debería ser entonces correctamente. ¿Sí? Esta gráfica ya sabemos que no debería ser así. ¿Ok? Entonces, como nos salió que es un triángulo rectángulo, deberíamos graficarlo como un triángulo rectángulo. O sea, tenía que haber sido así. ¿Ok? Y listo, cerramos como siempre. Y ahora sí, decimos simplemente que él sería 90. ¿Ok? Y los otros ángulos de 50 y 40 los pongo en cualquier lugar, ¿verdad? Simplemente puedo ponerlos aquí, 50 y 40. Esta era una gráfica más correcta en vez de esta. Listo, entonces esta gráfica que hacemos la tachamos. Porque así no debería ser. ¿Por qué? Por ser un triángulo rectángulo, ¿ok? Listo. Problema número 6. Problema número 7 te dice de nuevo graficar un triángulo cuyos ángulos valen 5 y 15, ¿ok? Ya, ahora, ¿cómo voy a graficar ese triángulo? No sé si es acutángulo, obtusángulo o rectángulo, así que grafico mi triángulo normal, ¿ok? El más típico. Si sale acutángulo lo dejo así, si no, luego lo voy a transformar, ¿ok? Listo. Entonces, como dice que los ángulos miden 15 y 75, ¿qué voy a hacer? Allá. Le pongo que él vale 15, él vale 75, ya le pongo alfa, ¿ok? A mí solamente me piden hallar cuánto vale alfa, ¿ah? Y clasificarlo, ¿ah? No te piden la gráfica, pero nosotros estamos practicando cómo sería la gráfica, ¿ok? Vamos a ver, hallamos alfa. Alfa más 15 más 75. Esto sé que debe sumar 180 grados. ¿Cuánto es 15 más 75? 90, ¿verdad? 90. Entonces, alfa más 90 es igual a 180. ¿Cuánto vale alfa? Profesor, muy parecido al problema pasado. Alfa vale 90 grados. Entonces, quiere decir que si él es 90 grados, ¿qué tipo de triángulo es? Triángulo rectángulo. Ojo que a mí solamente me piden cuánto vale el ángulo que ya hallé y clasifícalo. Ya hallé, terminé el problema, pero ¿qué? Como estábamos practicando, ya sabemos. La gráfica no debía haber sido así, porque esta gráfica no es de un acutángulo. Disculpa, no es de un rectángulo. ¿Cómo sería un rectángulo? Debe haber un ángulo recto. Entonces, ¿qué hago para formar un ángulo recto? Ya sabemos. Formamos un ángulo como si fuera una esquina, ¿ok? Y luego cerramos nada más, ¿verdad?
Y listo, si cerramos, aquí le ponemos 90 grados. Y ahora sí, 15,75 puede ir en cualquier lugar. Solamente estamos aproximando nada más. Digamos que 15 va acá y 75 va acá. Y esta sería una mejor forma de graficar este triángulo. ¿Ok? Listo, problema número 7. El problema número 8 te dice ahora que dos ángulos en un triángulo miden 40 y 20. Muy bien, profesor. Yo ya sé qué tipo de triángulo es. Como son ángulos agudos, va a ser acutángulo, ¿seguro? ¿Segura? Tengo que buscar el otro ángulo para saber también, para tener certeza cuál es. Así que hay algunos que de frente en su mente, sin hacer la gráfica, en su mente de frente hacen la ecuación y ya pueden saber qué tipo de triángulo es. También funciona también, pero en este caso estamos haciéndolo por partes, ¿ok? Si en un examen tú no quieres graficar y de frente lo haces en tu mente, también vale, ¿ah? Pero en este caso no estamos haciéndolo por partes, ¿ok? Listo, a ver. Dice que los ángulos valen 40 y 20, entonces le pongo de dato los datos que dice ahí 40 y 20. Y listo, voy a hallar cuánto vale este ángulo de aquí, alfa. ¿Ok? Digo lo siguiente, alfa más 20 más 40, alfa más 20 más 40, esto sería igual a 180 grados, por fórmula, ¿verdad? Los tres ángulos suman 180. Ahora, yo como sé que esto vale 60, esto sería 180 grados. 60 pasa a restar y simplemente alfa vale 120 grados. Como tiene un ángulo mayor que 90, ¿cómo se llama el triángulo? ¿Ese triángulo cómo se va a llamar? Obtusángulo. Triángulo obtuso no, el ángulo es obtuso, el triángulo se llama obtusángulo. Ahora, profesor, ya terminé, claro, vale 120 y te piden qué tipo de triángulo es un triángulo obtusángulo. ¿Pero acaso así se grafica un triángulo obtusángulo? No. Así que los otros lo vamos a modificar, ¿ok? Vamos a modificarlo solamente para practicar. ¿Cómo se grafica un triángulo obtusángulo? Fácil. Hemos dicho que un ángulo recto, hemos dicho que un ángulo recto se grafica así, ¿verdad? Así se grafica un ángulo recto. Pero como es obtuso es más grande que un ángulo recto. Entonces en vez de hacerlo así, lo abro un poco más, por acá. O sea, en vez de ser así, 90 grados, lo abro un poco más y sería más o menos por acá, ¿verdad? Y listo, este ángulo 90 es así, lo abierto un poco más, ya no es más ni mayor que 90, entonces ya sería obtusángulo. Profesor, ¿es necesario que mida 120 exacto? No, solamente estamos aproximando la gráfica nada más, ¿ok? Estamos aproximándola nada más. ¿Listo? Entonces simplemente ahora sí le pongo los ángulos de buena manera, ¿no? Él es el 120. Y los datos que era 20 y 40 da lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente estoy aproximando nada más, ¿ok? ¿Listo? Problema número 8.